Muy buenas, soy Alberto Fernández y el motivo de esta pequeña charla es el de atender a la demanda de muchos compañeros que me han pedido cómo hacemos la planificación de los distintos casos implantológicos. Y la verdad es que pese a que lo ortodoxo sea hacer una toma de modelos, un montaje en articulador y un diagnóstico, la realidad es que esto consume muchísimo tiempo y los laboratorios, evidentemente, suponen un gasto elevado, máxime en cuanto a los encerados se refiere. Y hay un aspecto más a añadir, que es que normalmente los laboratorios no entienden bien cuáles son las dimensiones mínimas que deben tener las restauraciones para poder hacerse mediante implantes y que estos tengan un entorno de confort biológico. Es por ello por lo que me decidí hace años a diseñar un sistema de guías que nos facilitara enormemente la toma de decisiones en la consulta. Y también la planificación tanto de los pacientes in situ, estos en la primera visita o en visitas de revisión, como en el laboratorio, saber cuál es el tipo de restauraciones que vamos a hacer. En este sentido, diseñé una serie de guías, a saber 5, y yo soy, como siempre, honesto. Estas guías las hice partiendo de varillas de pesca submarina. ¿Y el por qué las hice partiendo de varillas de pesca submarina? Es porque parece que la pesca submarina está especialmente diseñada para el mundo de la implantología, dado que las varillas tienen los siguientes diámetros: 6, 6,5, 7 y 10. Y esas son exactamente las dimensiones que tenemos que considerar para poder colocar un implante bien narro, bien regular o bien ancho. Eh, Entiendo que todos tenéis ya un nivel y entendéis que para la restauración de los implantes, de los dientes en posiciones de incisivos centrales, de premolares y de premolares, requieren de la colocación de implantes de plataforma regular, salvo en arcada inferior donde los incisivos, sea cual sea su posición, van a ser restaurados con implantes narrow o hasta diría en algunos casos o en muchos casos con implantes monolíticos, donde el muñón y el cuerpo del implante pasan a ser una única unidad, dado que las conexiones realmente dejan poco espacio para las conexiones epiteliales, conectivas y establecer un entorno óseo adecuado. Salvo esas excepciones de los incisivos inferiores, colocaremos el resto de los dientes antes mentados mediante la colocación de implantes regulares. Esta es una plataforma en torno a los 4 milímetros. Para la colocación de implantes estrechos, a saber, los incisivos que he mentado anteriormente, los incisivos inferiores y los incisivos laterales superiores, utilizaremos implantes narrow, con una plataforma de en torno a los 3, 3,5. Y para la restauración de los implantes anchos, en posiciones de molares, optaremos por implantes más anchos, en general de en torno a 4,5 o 5. ¿De acuerdo? En este sentido, diseñé una serie de guías, como decía, 5, donde tiene unas formas peculiares. Yo a estas les llamo los tirachinas, a esta última le llamo la jirafa y a esta última en particular no le llamo de ninguna forma. Respecto de los tirachinas, empezaremos por la primera, que nos permite, como veis aquí, la restitución de una fijación unitaria. Tenemos la dimensión para colocar un implante narrow, para colocar un implante regular y para colocar un implante wide. Esta es una plantilla que se utiliza muy comúnmente y yo particularmente la empecé a utilizar eh, para los pacientes que eran derivados del ortodoncista o los distintos ortodoncistas con los que colaboramos. La verdad que tenía muchas citas para saber si había espacio suficiente para colocar un implante en posición del lateral o si había suficiente para un molar. Acabé enviándole esta plantilla a todos mis referidores para que entendieran que si no les entraba la posición del narrow, no iba a poder colocar un implante en posición lateral. Si no les entraba esta punta de aquí, no iba a poder colocar un implante en un molar. Así realmente fue un éxito y ya os digo, todos mis ortodoncistas tienen esta plantilla y a mí me ha quitado muchísima faena. Después pensé en algo que también me suponía mucho esfuerzo
y biológicamente me pareció un aspecto muy interesante, que era el hecho de poder colocar dos implantes contiguos. En este sentido tenemos aquí este tirachinas, donde tenemos en la parte más inferior de la pantalla la posibilidad de colocar dos implantes Narrow. De mesial y distal va a haber 12 milímetros y están separados entre sí 6 milímetros. Aquí tenemos la posibilidad de colocar un implante regular y un implante regular, y aquí un Narrow y un regular, dando, por tanto, todas las opciones. Esta es la típica guía o férula que utilizo para determinar si tengo espacio suficiente para, por ejemplo, implantes en posiciones 14 y 15, dos premolares, o también en la arcada inferior. Aquí también me permite medir perfectamente si puedo colocar un implante en posición lateral y en posición canina. Y aquí, pues, para colocar caninos y primeros premolares o dos premolares. En cuanto a los sectores posteriores, pues también me pasaba algo muy parecido. Había veces que tenía una desdentación de los 6 y los 7 y no sabía si iba a poder restaurar con dos molares, esto es 6 y 7 de tamaño normal, si tenía que colocar un 6 de tamaño normal y un 7 reducido, o si tenía que colocar un 5 y un 6, o bien, por ejemplo, una zona de dos molares, colocar un primer premolar, un tercer premolar y después restaurar con un molar. La verdad que estas guías me han permitido no solo agilizar enormemente mi tiempo, sino, y esto me parece muy interesante, darle al paciente una orientación de lo que será su rehabilitación final desde el primer momento. Tan solo utilizando un sistema de guías le puedo decir, aquí te va a ir un premolar y aquí un molar, o serán premolar, premolar y premolar, o serán dos molares. O no hay espacio para colocar dos dientes y tendré que colocarte solo un implante, no hay espacio para colocarte dos implantes, solo te va a poder colocar uno y el resto será una extensión. Y que más o menos tenga una idea del tamaño que van a tener cada una de las restauraciones. Después, una vez que tuve esto hecho, me parecía evidente que tenía sentido, pues, seguir con unos diseños de férulas que me permitieran, pues, abarcar todo el espectro de las opciones que nos da las desdentaciones de nuestros pacientes. Por tanto, paso a hacer un sistema de férulas donde no me permitieran colocar solo dos fijaciones, sino una tercera, y así que tenemos aquí todas las posibilidades. Tenemos la posibilidad de colocar implante narrow, regular, narrow, regular, wide, regular, wide. Realmente, con estas 4 aspas de esta guía nos permite hacer frente a cualquier posición que tengamos en cualquier área de la boca. Una vez que teníamos esto hecho, pensé que era coherente ir a una quinta guía que nos permitiera, pues, hacer frente a las desdentaciones de un cuarto diente. Cuando nos faltan 4 dientes, a ver cómo podíamos hacer. Así dividí lo que yo llamo la jirafa, donde tenemos para el sector anterior, estos son dos RPs en posiciones de 11 y 21 y dos narrows en posiciones de 12 y 22. Esto en la porción anterior, y para sectores posteriores de ambos maxilares nos permitirá colocar un implante en posición 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Como vamos a ver más adelante, esta última guía es la que utilizo para la planificación del desdentado total. Aquí tenemos una serie de diapositivas donde vamos a ver el uso de cada una de estas guías. Fijaos, aquí nos falta un incisivo central, un 11, y vamos a ver cómo colocando la plantilla en posición de regular nos da un espacio suficiente y no solo nos va a permitir medir si es espacio suficiente, sino que nos va a determinar el punto justo donde iniciar nuestra conformación del lecho. Lo mismo en la imagen del medio, como para colocar un lateral utilizaremos la patita esta que hace referencia a los implantes de diámetro narrow. Y lo mismo para un molar, utilizaremos la pestaña esta que nos ubica para un molar. Esta tiene una dimensión de 10 milímetros, que es el espacio mínimo para poder colocar un implante ancho. Aquí, como os decía, mi querido tirachinas, donde me permite, ante una desdentación muy común, donde faltan los premolares, sabéis que esto se restaura con cada uno de ellos, con un implante de plataforma regular. Debe haber, por tanto, 14 milímetros desde distal del canino hasta mesial del molar. Si esta plantilla, esto será un
regular platform y un regular platform no nos entra, debemos de optar a un narrow irregular o a colocar dos narrow. ¿De acuerdo? Por tanto, le podemos decir al paciente, tenemos espacio suficiente, o al ortodoncista, nos falta espacio, nos sobra espacio, y determinar de una forma muy rápida, muy sencilla y con altísima precisión, yo diría precisión prácticamente el 100%, cuál es el tipo de restauración que vamos a hacer. Igualmente nos va a permitir utilizar estas plantillas sobre un modelo donde vamos a marcarle al protésico aquí y aquí son las distancias donde necesito poder colocar mis implantes, y se va a poder hacer una férula varitada o una guía quirúrgica para poder ubicar exactamente los ejes centrales de nuestras fijaciones. Observar aquí una situación muy típica donde nos falta un central y un lateral. Deberemos optar por esta guía que nos permite colocar el implante en posición regular y el implante en posición narrow. Así como para dos incisivos inferiores colocaremos en la porción narrow que nos permitirá colocar dos implantes. Si esta guía no podemos meterla en el espacio de déntulo, vamos a vernos forzados a tan solo poder colocar una fijación. ¿De acuerdo? Mi consejo es que no la coloquéis en el medio, sino que optéis con la plantilla anterior, esta de aquí, que optéis por colocar el implante perfectamente distribuido biológicamente respecto a los dientes vecinos. Por tanto, apoyaremos esta porción, esta es una narrow, en bien el diente mesial o bien el diente distal, y ubicar perfectamente una de las fijaciones para poder hacer la restauración contigua adyacente mediante una extensión. El mismo concepto tiene este tirachinas, pero diseñado para sectores posteriores. En esta opción aparecen todas aquellas variantes que hacen relación a implantes anchos. Implantes anchos en combinación con implante ancho, o implante ancho en combinación con implante regular, o implante regular en combinación con implante ancho. ¿De acuerdo? De forma que podemos elegir pues perfectamente la situación. Fijaos, aquí nos falta un 5 y un 6 y vamos a ver que tenemos el espacio perfecto para colocar y además centrar tanto la posición del 5 como del 6. ¿De acuerdo? Aquí nos faltará un 4, un 5 y un 6 y vamos a poder determinar exactamente la longitud y elegir el mejor esquema terapéutico. También a nivel de presupuestos, a mí me asustaba poder darle un presupuesto certero al paciente, de forma que yo tenía que poder acertar el número de fijaciones que eran necesarias para poder restaurar su desdentación. Esto normalmente por la celeridad a la que todos, y no me parece un acierto, pero que normalmente tenemos que ir de forma acelerada haciendo diagnósticos, me parece que es una herramienta que realmente a mí me ha quitado muchísimos quebraderos de cabeza. Sé que el espacio que tengo es el que me va a permitir utilizar un tipo de restauración óptica. El paciente lo sabe de antemano y mi equipo auxiliar tiene la información para dar un presupuesto súper acertado. Ahora llegamos a mi querida jirafa y veréis por qué os digo esto. Con esta jirafa me permite hacer lo mismo, ¿no? El manejo de un desdentado parcial en el sector anterior, lo que sería un cuarto tipo de la clasificación de Kennedy y Applegate, donde la desdentación del sector anterior nos va a permitir saber si tenemos espacio suficiente para colocar dos implantes regular para restaurar los incisivos centrales y dos implantes narrow. Igualmente, con las patitas de esta jirafa, a saber, esta porción de aquí, nos va a permitir saber si tenemos espacio para colocar implantes en posiciones 4, 5, 6 y 7 en ambos maxilares. Estas patitas nos sirven para ambos maxilares, mientras que los cuernos y la cabeza de la jirafa solo sirve para el sector superior. Esta plantilla es realmente útil para el manejo de desdentaciones del sector anterior o de sectores posteriores, y es igualmente útil para el manejo del edéntulo total. Fijaos, lo que intento representar con estas dos diapositivas que a continuación comparto es lo siguiente. Yo cuando tengo un desdentado total, aquí, no he quitado estos dientes, pero me parece que se va a entender perfectamente. Cuando tienes un desdentado total, lo que hago es establezco la línea media y coloco esta cabeza de jirafa y veo cuál es la posición que tengo que tener para colocar mis dos implantes centrales y mis dos implantes laterales. A partir de aquí, mi duda va a ser no si coloco un canino, que siempre voy a colocar, sino si voy a colocar uno o dos premolares. Hacer esta planificación de forma acelerada
es realmente difícil. Entonces lo que hago sistemáticamente en el paciente y en el modelo es lo siguiente. Coloco esta cabeza de la jirafa en la línea media y marco con azul de metileno, en caso de la boca del paciente o en caso del modelo con una punta de lápiz, marco la línea media y la posición de los ejes centrales, aquí lo veréis, de los dos centrales. Hago lo mismo con los laterales y a partir de aquí voy a coger las piernas, las patas de la jirafa y voy a utilizar la primera de las posiciones. Veis que esto será un RP, RP, WP y WP. La voy a utilizar para marcar el canino. Por tanto, esta patita la pondría aquí y marcaría la posición del canino. ¿Por qué hago esto? Porque evidentemente todos los pacientes se van a restaurar con incisivo central, lateral y canino. La duda va a estar siempre al respecto de si restauro con 2 premolares o con tan solo un premolar y 2 molares. La otra alternativa sería colocar 3 premolares, pero realmente es algo que me parece muy fácil de solucionar. Se coloca esta plantilla, se mueve donde has hecho el primer agujero, mueves hacia distal y vuelves a conectar. Imaginaos, por ejemplo, marco esta posición y marco esta posición. Sería posición 14 y posición 15. Luego muevo la plantilla y muevo esta a la posición del 15 y donde me quedaría la posición del 15 marco y ya tengo un tercer premolar. Por tanto, con esta plantilla se puede hacer muy fácil saber si tengo que colocar 3 premolares o no. Pero lo que más me interesa a mí es por el máximo aprovechamiento del hueso disponible, es saber si tengo que llegar hasta la tuberosidad y si me va a permitir hacerlo colocando implante en posición central, lateral, canino. Utilizaré el primero y el segundo premolar y el primero y segundo molares, o tendré que evitar o saltarme la posición de un premolar. Por tanto, sobre el modelo y sobre la boca del paciente, coloco la plantilla en esta posición, marco central lateral, luego coloco aquí esta porción y marco el canino para después ver si puedo colocar 4, 5, 6 y 7 o si solo puedo colocar 4, 6 y 7. Aquí lo veréis. En esta posición, observad, hasta que llego a la tuberosidad, tan solo puedo colocar implantes en posición 1, 2 y canino. Aquí me saltaré el primer premolar o el segundo, me da igual, imaginaos que sea una posición 15, y después colocaremos 6 y 7, de forma que tengo dispuesto todo el área que me permite el maxilar, de forma que a este nivel bien voy a poder colocar un implante en trigoides o bien un implante tuberositario, pero aprovecharé todo el caudal del que dispongo. Esto es algo que hago sistemáticamente y os aseguro que ayuda muchísimo a mí y fundamentalmente al protésico. Esto se hace sobre el modelo, lo único que hago es cojo el modelo, marco las posiciones donde quiero el encerado y a partir de allí el protésico me hará el encerado. De forma que yo soy quien va a elegir dónde quiero poder hacer mi férula varicada, que va a ser la base de toda mi planificación. Espero que con estos pocos minutos os haya servido para que entendáis cómo hago el planteamiento día a día en mi consulta. Recibid un